Estamos en octubre, mes de Halloween, mes de monstruos, así que les traigo monstruos que realmente existieron en el pasado y por suerte están extintos. En el video de Nessie les expliqué cómo siempre se lo retrata como un plesiosaurio, se cree que es un plesiosaurio, siendo que estos animales se ven bastante inofensivos porque tienen cabeza pequeñita y eran piscívoros. Pero una cosa muy distinta son sus primos, los pliosaurios, que es lo que pueden ver acá. El pliosaurio es el mismo tipo de reptil marino, tiene un cuerpo fusiforme y las aletas lo utiliza para nadar, pero a diferencia de sus compañeros de grupo, ellos tienen un cuello muy corto y una cabeza gigante. Cabezas gigantes de hasta 2,5 metros de largo, siendo que estas formas podían llegar a medir 15 metros de largo y pesar hasta 40 toneladas. Y eso los convierte en los carnívoros dominantes de los mares mesozoicos. Convivieron con sus primos hermanos que fueron los plesiosaurios, probablemente se alimentaban de ellos y de cualquier otra cosa que se les cruzaba porque podían hacer eso, muy similar a lo que hacen las orcas hoy en día, ¿no? Y probablemente el enemigo de un pliosaurio era otro pliosaurio. Y bueno, por suerte se extinguieron hace 89 millones de años, mucho antes que cayera el meteorito. Estas formas desaparecen de los mares mesozoicos. Además de los dinosaurios en tierra, también te tenías que cuidar de los pterosaurios en el aire, porque había una familia de pterosaurios gigantes que son los asdárquidos. Asdar viene del persa que significa dragón, o es una criatura mitológica similar a un dragón, de ahí el nombre. Estas formas fueron los vertebrados voladores más grandes que existieron sobre la faz de la Tierra. Las aves nunca alcanzan estas envergaduras de 10 o 12 metros de envergadura, ni estos tamaños de tamaño jirafa, ¿sí? Eran tan grandes como una jirafa, con cuellos extremadamente largos y robustos, y con picos igual de robustos. Y lo característico es que se descifró cuál era la forma de cazar de estos animales, porque se pensaban que eran piscívoros, pero en realidad son grandes caminadores, son muy buenos caminadores, y probablemente se aterrizaban en tierra, caminaban y atrapaban pequeñas criaturas y bueno, se alimentaban de ellas, muy similar a lo que hacen las garzas hoy en día. Y la verdad que viendo los tamaños podríamos haber sido una presa perfecta para estos animales. Por suerte se extinguieron junto con los dinosaurios cuando cayó un meteorito. Los animales que mencioné recién en sí capaz no se enfrentaban mucho a los dinosaurios, si se quiere, porque uno vivía en el mar y el otro, los asdárquidos, eran grandes, probablemente se alimentaban de las crías de dinosaurios, pero no a dinosaurios grandes y adultos. Pero hay un animal que no le temía a nada, y ese era el Deinosuchus. Deinosuchus significa cocodrilo terrible. Era un aligatóide, es decir, está aparentado con los caimanes actuales, y era extremadamente gigante. Como pueden ver ahí, es su cráneo comparado con la de un caimán adulto de la actualidad. En formato en sí, corporal y anatómico, era bastante similar a los cocodrilos actuales, pero con la pequeña diferencia que medía unos pocos 10 metros de largo. Como pueden ver, probablemente se alimentaba de dinosaurios, es decir, vivía en las zonas de aguas continentales, terrestres, ¿no? Zonas terrestres, y probablemente podía comerse lo que él quisiera. Midiendo 10 metros era totalmente imparable. Y por suerte se extinguió hace 73 millones de años, otra vez mucho antes de que el meteorito acabara con los dinosaurios. Igual no todos los monstruos se concentraron durante la era de los dinosaurios. Le presento a Dunkleosteon, uno de los primeros monstruos marinos. Estos peces se originaron dentro de lo que es el grupo de los peces acorazados, que son los primeros peces que tienen placas dérmicas que forman como un cráneo y mandíbula, siendo las primeras mandíbulas de la historia de los vertebrados. Y estas eran las formas más grandes de peces que existían durante lo que es 350 millones de años en los mares paleozoicos, y a pesar de que capaz no eran las formas mucho más grandes que los tiburones actuales, es decir, con una estimación aproximada de estas formas de hasta 5 metros de largo, eran justamente los peces más grandes que había en el momento, y con unas mandíbulas extremadamente fuertes capaces de morder con gran potencia, así que eran predadores a temer durante épocas oscuras del Paleozoico. Y si hablamos de monstruos marinos, tenemos que mencionar a Megalodon, o como se lo conoce, Otodus megalodon, el tiburón gigante que habitó los mares de Cenozoicos,
entre el Mioceno y el Plioceno, entre los 23 millones de años y los 3 millones de años, y solo se lo conoce por los dientes triangulares, grandes y robustos, y mucho más no se conoce del aspecto de este tiburón debido a que los tiburones, por presentar un esqueleto cartilaginoso, eso no se preserva en el registro fósil. Entonces lo único que sabemos de ellos es más o menos cómo podría verse la distribución de dientes en la boca, y no tenemos precisiones exactas de cuál podría haber sido la medida total de este tiburón, debido a que nunca encontramos su esqueleto o su cuerpo completo. Y esta tiburón se caracteriza porque probablemente se alimentaba de ballenas, o eso se cree debido a que hay una alta correlación entre la aparición de estos tiburones gigantes y la diversificación y aparición de las primeras ballenas en los mares. Y no existe Megalodon, no está escondido por ahí, no se lo están ocultando. Si hubiera un tiburón gigante ya lo hubiéramos encontrado, porque se caracterizaba por justamente habitar aguas abiertas y cálidas y no esconderse en las profundidades más profundas del océano. No era ese tipo de tiburón. Bueno, si eras una ballena barbada en los mares del Mioceno, y la verdad no solo te tenías que preocupar por los megalodones, sino también por las ballenas asesinas. Estos son cachalotes macroraptores, es decir, son parientes de los cachalotes actuales, pero estas formas tenían dientes mucho más grandes y robustos, bien cónicos, como pueden ver en el cráneo de ahí arriba, y eran cazadores de otras ballenas. Tenían cráneos de hasta 3 metros de largo, como en el caso de Leviatán, que es una de las formas más grandes de estos tipos de cachalotes, y probablemente también se alimentaban de lo que pudieran, porque eran formas que alcanzaban hasta 17 metros de largo, así que eran los superpredadores de los mares del Mioceno. Definitivamente los mares del Mioceno no era un lugar para irse de vacaciones. Y los reptiles gigantes no se quedaron en el Mesozoico, hubo un par que evolucionaron en el Cenozoico. Les presento a Megalania, o ex Megalania, ahora es Paranuspriscus, una lagartija gigante, que medía hasta 3 metros de largo, sin contar la cola, y tan alta como una persona. Se caracteriza por ser pariente de lo que son hoy los varanos y los dragones de Komodo, y probablemente como estos también tenían veneno. Y sus restos se encuentran en los sedimentos de Australia. Obviamente que este bicho existió en Australia. Y lo curioso es que datan de 50.000 años aproximadamente, siendo que probablemente este bicho se haya cruzado con los primeros humanos que fueron a habitar el continente isla. Y también se cree que probablemente fue la causa de su extinción que la interacción con los humanos. Así que sería el único monstruo que mencioné de esta lista que realmente no, como especie o como ser humano, no las cruzamos en nuestra corta historia acá en la Tierra. Bueno, y quería finalizar la lista con un animal que parece que salió de una película de terror, pero no, este bicho realmente existió. Y digo bicho, nunca mejor dicho, porque en realidad es un invertebrado gigante y de hecho es el más grande registrado hasta el momento en la historia de la Tierra, que es Arctopleura. Midiendo hasta 2,5 metros de largo, esta forma vivió hace 345 millones de años hasta los 290 millones de años, en el periodo en el que había mayor cantidad de oxígeno en la atmósfera, y lo que propició que muchos invertebrados tuvieran formas de gran tamaño, y siendo esta la más grande. Y aunque ustedes lo ven así amenazante, muy parecido a lo que son los 100 pies y los 1000 pies de ahora, probablemente esta forma no era carnívora. Antes se creía que podría haberlo sido, pero hace poco se descubrieron restos de la cabeza, viendo que las estructuras de la mandíbula en realidad probablemente las utilizaba para comer vegetación. Así que iba por la vida ahí comiendo plantas, lo cual tiene mucho sentido porque había justamente muchas plantas en ese momento. Esta era básicamente la era de proliferación de las plantas. Igualmente a mí no me gustaría cruzarme ese bicho gigante en el patio comiéndose un helecho. Se ve que seguramente no era algo fácil de espantar y probablemente no se dejaba intimidar por nada, midiendo 2,5 metros. Así que espero que les haya gustado este videito. Si les gusta este tipo de contenido, le dan me gusta y me siguen. Bye.